queremos determinar el segundo derivado de la función dada. A estas alturas, sabemos que lo primero que necesitamos hacer aquí es escribir este radical utilizando un exponente racional. Y desde que este es una raíz cúbica de x al primero, podemos escribir esto como x al poder de 1 3. Ahora una cosa que a veces puede ser un poco confundente es que acabamos de aprender sobre la regla de cadena, y ahora tenemos la regla de potencia extendida que incluye la regla de cadena establecida aquí en rojo. Así que a veces puede ser confundido sobre si necesita aplicar la regla de cadena o no. Y la buena noticia es que siempre puede aplicarlo, pero si u' es igual a 1 que nos dice que no necesitamos aplicar la regla de cadena. Entonces, por ejemplo, mirando esta función aquí, si queremos aplicar la regla de la cadena dejando u igual a la función inter, abrimos igual a x y por lo tanto u' sería igual a 1. Así que esto nos dice que no tenemos que aplicar la regla de cadena, y que podemos usar solo la regla de energía básica. Ok, ahora el objetivo de este problema es encontrar el segundo derivado de la función dada. Así que el primer paso es encontrar el primer derivado, y luego determinaremos el derivado del derivado para determinar el segundo derivado. Entonces, para el primer derivado, vamos a multiplicar por el actual exponente. Así tendremos 1 3x al, y luego restaremos 1 para obtener el nuevo exponente. Así que esto sería 1 3x al menos 2 3. Ahora, normalmente simplificaremos esto, pero desde que nuestro objetivo definitivo es determinar el segundo derivado, vamos a continuar y dejarlo en este formulario y luego encontrará el derivado de esto. Entonces, el segundo derivado va a ser igual al derivado de esta función. Así tendremos 1 3x el exponente actual de menos 2 3x al menos 2 3, 1. Así que esto sería menos 2 9x para él esto será menos 5 3 potencia. Ahora no queremos dejar la función en este formulario. Principalmente porque tiene un exponente negativo. Así que reescribamos esto usando un exponente positivo. Recuerda que puedes pensar en esto como superior a 1. Por lo que movimos esto al denominador. El poder va a cambiar a más 5 3. Así que reescribamos esto como f doble prime de x es igual a menos 2 9x a la potencia de 5 3. Lo que puede ser lo que su libro de texto muestra como la respuesta correcta, pero desde que la función original fue dada en forma radical vamos adelante, y escriba esto de nuevo en forma radical. Así teníamos menos 2 9 ahora esta sería la raíz cúbica de x al 5, pero esto realmente simplifica. Y solo para revisar, si tenemos la raíz cúbica de x al 5. Tres factores de x serían un cubo perfecto. Así que esto simplifica a x la raíz cúbica de x a la segunda. Así que podemos reescribir esto como menos 2 9x la raíz cúbica de x cuadrado. Así que realmente depende de su instructor o su libro de texto de cuál de estas tres formas se esperaría como su segundo derivado final. Todos son equivalentes, pero escritos en diferentes formas. Espero que esto fue útil.